ese ratio te marca muy claramente que no solo somos grandes formadores de futbolistas, sino de futbolistas que llegan a un nivel muy alto, ¿no? Entonces eso ya de por sí era muy atractivo para el City Football Group. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Javier Nóblega, CEO del Montevideo City Torque, un club uruguayo perteneciente al City Football Group. Javier está a cargo de un modelo de gestión cuyo resultado final es la transferencia de jugadores al mercado internacional. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Javi, primero, ante todo, muchas gracias por estar acá presente. La verdad que tenía ganas de poder hablar con vos. Ya nos conocíamos previamente, pero bueno, ante todo saludarte y agradecerte por estar presente en este episodio. Al contrario, Fede, gracias a vos por permitirme el espacio. Para mí siempre es un honor compartir instancias contigo y además, como lo hablábamos también, eh, darle visibilidad al club en muchas de estas cuestiones y más para el mercado argentino, regional y demás, me parece que es muy importante. Vale, bueno, muchas gracias a vos también. Y empecemos primero contando un poco qué es el Montevideo City Torque, ¿no? Porque muchos escucharon hablar del club y que el Manchester City o el City Group en realidad desembarcó ahí. Pero ¿qué es el Montevideo City Torque? Para poner en líneas generales y que la gente entienda de qué se trata el club. Bueno, Montevideo City Torque es un club que hoy se encuentra en la segunda división profesional del fútbol uruguayo. Eh, es un club muy chico, eh, que tiene un objetivo muy claro, que es la formación de futbolistas. Diría que casi como el 90% de los clubes en Uruguay, y tiene la particularidad que es una sociedad anónima deportiva, que acá en Uruguay están autorizadas, y además que detrás del club y detrás de la sociedad anónima deportiva está el City Football Group, que es el holding de clubes más importante del mundo. ¿Cuándo desembarcó el City? Porque el equipo es relativamente joven, ¿no? ¿En qué momento desembarcó y cómo era el club antes y cómo es el club ahora? Supongo que habrá cambiado su filosofía, su visión 360 para ponerlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Yo vine con el City Football Group en el año 2015, en septiembre de 2015 fue mi primera temporada. En aquel momento en Uruguay las temporadas eran año partido, tal como es en Argentina ahora, y actualmente ya corren de enero a diciembre. Y, y entonces sí conocía cierto aspecto del club antes de la inversión porque estuvimos 2 años de transición entre que efectivamente empezamos a trabajar en septiembre de 2015 hasta marzo del 17, que se formaliza la adquisición, ¿no? Entonces estuve ese año y medio, casi dos, trabajando con los antiguos dueños del club, y la realidad, obviamente, y como era de prever, el club creció mucho de lo que era antes a lo que es ahora, pero un poco, y esto también en línea con lo que se buscaba o lo que buscaba el City Football Group a la hora de generar un acuerdo como el que hizo con la familia Aquino, que son los antiguos dueños del club. Al final la filosofía, los valores que ellos en ese momento trataban de fomentar en el club y nosotros ahora actualmente en Montevideo City Torque son bastante parecidos. En ese sentido hubo una misma línea de trabajo con lo que ellos venían haciendo, pero evidentemente tratando de profesionalizar un poco más las áreas y de crecer en infraestructura, que también fue un elemento muy importante, fundamentalmente a partir de la inauguración del complejo deportivo del club, que creo que fue un punto de inflexión para la historia del club. Pero como te decía, Fede, un poco lo que tratamos de generar con la familia Aquino y que actualmente también lo seguimos eh, fomentando es esa misma estructura que el club tenía antes, que era un club familiar, era un club chico, eh, con determinados valores que los tratamos de respetar también. O sea, en ese sentido hay un trabajo conjunto con ellos que se hizo en aquel momento muy importante
y que hace que hoy me parece que se mantenga esa misma línea. Recién cuentas que estás desde 2015. ¿Cuál era tu rol en aquel entonces? Y bueno, ¿cómo fuiste también, me imagino, progresando y desarrollando todo este, supongo que plan estratégico, que si querés también lo vamos a profundizar, porque ya van casi 7 años de esto, entonces imagino que el Citigroup no desembarcó porque sí en Torque, y también quiero saber sobre eso, porque podría haber desembarcado en cualquier otro club, y cómo fue todo ese progreso y ese plan estratégico, bueno, hasta estar donde están hoy, y qué es lo que viene para futuro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que en aquel entonces el Club Atlético Torque era un club de segunda división también, como te decía, un club muy chico, familiar, con un claro propósito también de formar jugadores, pero tenía una estructura muy pequeña, entonces los que trabajábamos en el club hacíamos un poco de todo. En aquel entonces yo era delegado de formativas, también era el delegado de primera división, o sea, hacía el trabajo de campo en primera división y en todas las categorías de formativas, que en aquel momento teníamos solo dos categorías, 19 y 17. Y bueno, a medida que el club fue creciendo, también fui creciendo yo, eh, y pasé de ser delegado del primer equipo a director administrativo, director de negocios y actualmente soy el director general del club. ¿Cuál es la visión del Citigroup? Decías que es un club formativo, el Torque, y leyendo sobre Uruguay y la formación de jugadores, la mayoría, si no me equivoco, no vienen de Montevideo. Entonces, ¿por qué llega un club en Montevideo que tenés a Peñarol y a Nacional compitiendo? ¿Y cómo es esa estrategia para salir a reclutar jugadores, supongo que no solo en Uruguay, sino también en la región? Sí, el club, evidentemente, después dentro de la estrategia de expansión del City Football Group, estoy hablando del año 2014-2015, se contemplaron varios países para poder desembarcar en Sudamérica, que todavía no había ningún club aquí en ese entonces. Y después de haber hecho varios, varios informes, de haber trabajado mucho en varios países, finalmente se decantaron por venir acá a Uruguay, principalmente porque había un claro modelo de negocios, que es el desarrollo de futbolistas. Ya Uruguay ya deja de ser algo eh, de una racha, de una generación, de dos generaciones, que puede pasar que países tengan dos muy buenas generaciones que se junten y generen cosas muy positivas a nivel de primer equipo en selecciones, pero Uruguay no es eso. Uruguay es un país que generación tras generación ha demostrado que saca jugadores de un talento impresionante, jugadores que llegan a niveles top de las cinco mejores ligas del mundo. De hecho, Uruguay tiene el ratio más grande de jugadores o de población por jugadores en las grandes ligas. O sea, de, por cada millón de habitantes, 8.8 uruguayos juegan en las grandes ligas. Y ese ratio te marca muy claramente que no solo somos grandes formadores de futbolistas, sino de futbolistas que llegan a un nivel muy alto, ¿no? Entonces eso ya de por sí era muy atractivo para el City Football Group, sumado además que el contexto país eh, es muy favorable también para el inversionista extranjero. Es un país estable, de normas claras, que permitía también a las sociedades anónimas deportivas, que esto más en aquel entonces era una figura que que no estaba muy desarrollada en Sudamérica. Ahora sí lo vemos más en Brasil. Hay señales positivas también desde Argentina, pero bueno, en aquel momento Uruguay sí las permitía y eso evidentemente al inversionista le genera una atracción extra, además de lo que te comentaba de un claro modelo de negocio, ¿no? Entonces es la concatenación de un montón de elementos que hacen que Uruguay sea un país muy atractivo para invertir y en ese sentido el City Football Group decidió venir a Uruguay y dentro de Uruguay hizo el mismo trabajo de due diligence con varios clubes y finalmente se decantaron por un club muy chico de la segunda división que se llamaba en aquel momento Club Atlético Torque, que hoy después del cambio de nombre en enero del 2020 se llama Montevideo City Torque. ¿Y cómo compiten con Nacional, con Peñarol, que por ahí imagino que para el uruguayo son los dos equipos más atractivos? ¿Y cómo lo convences para decirle, mira, acá hay un proyecto a largo plazo
que viene traído de una organización, un grupo que está en todo el mundo y que te viene a formar de una manera quizás más completa o mejor, para luego obviamente poder salir a Europa y triunfar. Sí, obviamente es un tema controversial y además muy necesaria, es una charla muy necesaria que nosotros la hemos tenido y la seguimos teniendo casi que a diario, porque al final creo que gran parte del éxito de una academia está en la captación. Esa es mi visión, ese es mi pensamiento. Eh, entonces, la captación en el club pasa a tener un rol muy importante, a diferencia de otros clubes que de repente no le otorgan tanta importancia a la captación y sí más a la estructura de formativas o al proceso de formativas a primera, que son todas instancias muy necesarias, pero para nosotros ponerle el foco en la captación nos parece muy relevante en la estrategia de tener al final una de las mejores academias del Uruguay y también de la región, que ese tiene que ser nuestro objetivo, es el objetivo del club. Y en ese sentido, cada club en Uruguay tiene diferentes herramientas para atraer. Nacional y Peñarol creo que no tienen que hacer nada para atraer el mejor talento, porque el 95% del mercado es hincha de esos dos clubes y evidentemente los chicos tienen el sueño de jugar en los clubes en los cuales son hinchas. Entonces nosotros tenemos que poner el foco en otros elementos que tenemos como fortalezas, que un poco es esto que te decía, ¿no? De ser un club chico, familiar, nos conocemos todos, estamos todos en el mismo complejo deportivo, el área administrativa, la primera división, la fundación, la academia, evidentemente. Entonces nos conocemos todos acá y eso al padre le genera cierta tranquilidad de que el chico llega, de que todos lo conocen, de que el chico está cuidado, está protegido. Muy difícilmente pase algo acá adentro porque es un lugar único, es un edificio que centraliza todas las actividades del club. Entonces, los chicos están muy cuidados. Además, evidentemente, ponemos foco en una captación agresiva, muy activa, no nos quedamos quietos y pensamos que todos quieren venir acá porque somos parte del City Photo Group. Sí tomamos al City como un elemento evidentemente diferencial y una fortaleza, pero no nos quedamos en eso, y sino que vamos a buscar activamente a los valores mediante una estrategia de captación que divide Montevideo y el interior del país, que son el resto de los departamentos. En Montevideo con tres o cuatro personas cubriendo diferentes áreas de Montevideo, con polos también de captación permanente en todo Montevideo, y en el interior con captadores casi que uno por departamento. Son 18 departamentos afuera y tenemos casi que un captador por departamento. También convenios con clubes en cada uno de los departamentos que también nos hacen de captadores, y salimos mucho a tener contacto con gente, a visitar familias. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, como te podrás imaginar, es una captación muy proactiva, porque es lo que necesita este club en este momento para poder competir con grandes clubes formadores como Nacional, Peñarol, Defensor, ni que hablar, pero Danubio, Liverpool, Wander, River Plate, cada uno con sus características, y un club nuevo que se quiere meter en ese establishment ya creado hace 30, 40, 50 años, es muy complejo, porque al final el país también es muy chiquito, ¿no? Entonces competimos casi que por los mismos jugadores. Y en ese sentido lo que buscamos, como te decía, es crear un ambiente seguro, crear un ambiente de protección para el niño, que el padre sienta que deja al chico en este lugar y el chico está protegido por el club. Tener una captación muy activa y muy agresiva en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, evidentemente, como te decía, y también, evidentemente, apoyarnos en la gran fortaleza que tenemos, que es el City Photo Group, y todo lo que te podrás imaginar, eso nos genera de forma positiva. Desde chicos que de captación, ni siquiera de formativas, o sea, preséptima hacia abajo, que han ido a Manchester a tener experiencias que evidentemente son todos muy buenos llamadores, ¿no? El complejo deportivo, la indumentaria, el know-how, la metodología, el intercambio con el City Football Group y con otros clubes,
que sí nos apoyamos mucho en eso, pero no nos descansamos en eso porque sabemos que hoy las familias también buscan otra cosa. ¿Y cómo es ese proceso del jugador o del niño, ¿no? Porque por los años que tiene el club o los años que lleva el City invirtiendo, vos, bueno, me contarás si hay o no ya algún caso así de éxito, pero ¿cómo es ese proceso desde que llegan? ¿Cómo lo forman? ¿Cómo son los centros de entrenamiento, ¿no? Que hace no mucho tiempo bueno, los han inaugurado y ha venido gente del City y que realmente para lo que es Uruguay y la región parecen de los más importantes y los que están mejor desarrollados. Sí, 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 como te decía Fede, evidentemente todas estas cuestiones son fortalezas que tenemos y eso no te lo voy a negar, pero creo que la principal fortaleza que tenemos, e igualmente te voy a responder a tu pregunta después, pero es la cercanía con el chico, o sea, estamos todos 24/7 acá en el club, todos con el mismo objetivo, desde el chico que entra, que tiene el sueño de ser futbolista de primera y nosotros tenemos que respetar ese proceso, pero también a través de un acuerdo con una fundación hay asistentes sociales que se encargan del área social del chico, de la parte más socioeconómica, de cómo vive el chico, qué es lo que come, dónde estudia, qué materias le gusta, cuáles no, cómo le va en el colegio. Hablamos mucho con los directores, yo conozco a todos los chicos, o sea, hay un conocimiento muy vasto de muchas personas que trabajan en el club, de cada uno de los chicos, para tratar de personalizar un poco lo que vos mencionabas, el camino del chico en el club. Y de vuelta, vuelvo a los valores de la familia Aquino, de Torque, eso era un club familiar, compartimos un poco esa misma visión y tratamos también de respetar y de fortalecer esos valores. Y en ese sentido, el chico, bueno, hoy tenemos 2016, que tienen 8 años, ¿no? O sea, empezamos a una muy temprana edad porque hoy la competencia además lo exige, porque no es solo competencia local, sino también internacional y fundamentalmente regional de clubes brasileros y argentinos que ya hacen scouting acá en Uruguay de chicos de 14, 15 años. Entonces, eso hace que los clubes uruguayos no nos podamos descansar en que tenemos determinadas fortalezas y va a estar todo bien porque esto es muy dinámico. Entonces, como te decía, tratamos de estar muy, muy encima del chico, tratar de tener una personalización absoluta, de conocer a todos los chicos, de saludarlo por el nombre, de saber cuáles son sus inquietudes, cómo pasa en familia, cuál es su núcleo familiar, tratar de ayudarlo con tutorías, con psicólogos, con asistentes sociales, con un montón de cosas que hoy el chico necesita para el mejor desarrollo de su carrera. Entonces, no solo nos enfocamos en el aspecto técnico deportivo, por decirlo de alguna forma, sino también el aspecto físico, el aspecto nutricional, el aspecto sanitario y el aspecto social, que era el que te mencionaba. Entonces, a través de un plan de desarrollo individual que nos viene de Manchester, no es que nosotros lo inventamos acá, sino que es un poco ese compartir y esa posibilidad de tener el know-how del club que hoy mejor trabaja en el mundo, que es el Manchester City, para poder desarrollar en la medida de lo posible estos planes individuales, que era un poco a lo que hacía referencia Fede en la pregunta, para que el chico tenga ese desarrollo holístico en todas las áreas, porque hoy así lo requiere. Hoy el mercado europeo requiere un jugador de 1,85 m, que sea box to box, aunque sea delantero, aunque sea central. Bueno, vos sabés un poco cómo viene evolucionando el fútbol y además que sea muy inteligente porque tiene que absorber muy rápido un montón de aspectos técnicos deportivos. Entonces, tratando de adaptarnos también al dinamismo que es el mercado del fútbol, la industria del fútbol, en un mercado evidentemente que está además muy alejado de eso, ¿no? Y eso es un desafío. Pero bueno, eso es un poco la propuesta que le presentamos a los padres cuando tratamos de convencerlos de que vengan acá y que no se vayan a otros clubes y de que los padres sepan que acá nos importa el chico, nos importa su desarrollo, porque al final también es nuestro modelo de negocios, que es la formación de futbolistas, y para eso tenemos que captarlos. Y bueno, y ese es el plan que les presentamos de desarrollo individual cuando intentamos de que vengan al club. Quisiera hablar de las colaboraciones y alianzas que hacen con otros equipos del City, del City Group, y quizás el caso
puntual o emblemático del club es el de Valentín Castellanos. Si ahora, si quieren, nos podés contar. Pero bueno, un poco entender cuáles son las sinergias que tienen con el resto de los clubes y entender también este proceso de los jugadores de quizás ir pasando por equipos del mismo grupo, pero que obviamente quizás las competencias van mejorando o creciendo y desarrollándose mejor como jugador para el día de mañana terminar o en el City o en otro club del grupo. Sí, creo que para empezar a responderte esa pregunta es importante aclarar que cada club dentro del City Football Group, que hoy somos 13 clubes, trabajamos de forma totalmente independiente. Y en ese sentido, si a mí me llega una oferta de un club fuera del grupo por un jugador que también lo quiere un club de grupo, yo tengo que velar por mi estado de resultado. Y esa es, creo que, la función principal de un director general, por lo menos dentro de esta corporación que es el City Football Group. Además de, evidentemente, desarrollar la estrategia y la visión del club a largo plazo. Y cuando hablo de velar por el estado de resultado de Montevideo City, que es al final la función que a mí me compete, evidentemente está también en tomar decisiones difíciles como decidir que determinado jugador se vaya a otro club fuera del grupo y no a uno dentro del grupo porque al final el club que no es del City ofrecía más por ese jugador. Y ese tipo de decisiones eh, se toman y evidentemente eh, generan cuestiones que algunos pueden no estar de acuerdo, pero al final yo tengo que velar como te decía Fede, por el estado de resultado de Montevideo City Torque y, y en ese sentido tomar ese tipo de decisiones. En el medio, evidentemente, pasan muchas cuestiones que hacen que jugadores, eh, por el plan de desarrollo que puedan tener, sí permanezcan dentro de la estructura del City Football Group, porque creemos que ese valor todavía, ese jugador todavía puede adquirir mucho más valor en el correr de los años y en ese sentido y también velando por el estado de resultado de Montevideo City, eh, creemos que lo mejor es que ese jugador sí pase a otro club de grupo. El ejemplo que vos mencionabas es un ejemplo muy claro, que es el de Valentín Castellanos, que es un chico argentino de Mendoza que vino con 18 años al club. En el 2017 estábamos en segunda división y vino a préstamo de la U de Chile con opción de compra. Después de un año de desarrollo en Montevideo City en segunda división, mitad de año y mitad de año en primera, vimos que era un jugador que podía tener un desarrollo muy importante. Lo adquirimos, o sea, ejecutamos la opción de compra del club chileno y lo cedimos a préstamo al New York City en la MLS porque creíamos que ese jugador podía tener mucho más potencial que las ofertas que ya habíamos recibido en ese momento, fundamentalmente del mercado argentino. Y dicho y hecho, Valentín después de haber salido bota de oro y ganar la MLS con el club del City Football Group, pasa a Girona, también tiene una temporada fenomenal, le mete 4 goles al Real Madrid y lo vendemos por 15 millones al Lazio. O sea, teníamos ofertas cuando él sale de Torque por 2 millones, 2,5. eh, Decidimos por una cuestión estratégica mantenerlo dentro de la estructura del City Football Group y al final lo vendemos por 15 millones. Y creo que es un ejemplo muy bueno para demostrar que cuál es al final la gran ventaja de pertenecer al City Football Group, que es ese tipo de sinergia que se pueden lograr con estos jugadores, fundamentalmente para Montevideo City, que es un club formador. eh, Me parece que ahí es donde adquiere mayor relevancia el City Football Group desde la perspectiva de Montevideo City. Eh, pero como te digo, también hay muchos otros ejemplos de jugadores que hemos desarrollado en el club, muchos argentinos, por suerte, porque encontramos ahí que es un país que no para de generar jugadores de un nivel impresionante. Ahora se me viene a la mente Gustavo del Prete, que lo trajimos de Chipoleti, que si mal no recuerdo es la cuarta división de Argentina. Eh, Después fue a Estudiantes y de Estudiantes a Pumas y hoy se encuentra en Mazatlán. Marcelo Allende, un jugador chileno que trajimos de la segunda de Chile, que lo vendimos por 3 millones al Mamelodi Sundowns en Sudáfrica.
Thiago Palacios creo que es el último ejemplo, que hoy está en Estudiantes. O sea, te puedo nombrar un montón de jugadores que han ido a clubes fuera del grupo porque nos convenía más en ese momento y para proteger el estado de resultado del club, venderlo y no que siga su recorrido en el City Football Group. Que para eso al final también hay cláusulas que se pueden incluir dentro del contrato, por ejemplo la de buyback, que podés ya contemplar un monto por el retorno del jugador para después sí transferirlo a otro club de grupo si es que decidimos que ese es el mejor camino. Justamente decías de la venta de Valentín Castellanos, y sobre eso te quería preguntar si el modelo de negocios de Montevideo City Torque está enfocado justamente en la formación y posterior venta de jugadores, y que con ese ingreso luego se redistribuye en infraestructura, en formación, o me imagino que a lo que es, no sé, ticketing, derecho de televisación, es mucho menor lo que ingresa, más teniendo en cuenta que hoy está en segunda división, que quizás con esos ingresos no alcanza o no es suficiente para poder desarrollar y formar como les gustaría. Exacto, Fede, es como decís, y de hecho me parece que esto mismo le pasa al 95% de los clubes, pero salvo Nacional y Peñarol, evidentemente, que tienen otra masa social, otro arraigo, pero el 90% del presupuesto del club se sostiene a través de la venta de jugadores. Y hay un 10% que es el ingreso comercial, dentro del cual además tenemos el ingreso por televisión, eh, que evidentemente cubre ese porcentaje, ¿no? Entonces, el propósito principal del club en Uruguay es vender jugadores. O sea, es un concepto muy amplio y parece muy simplista, pero evidentemente contiene un montón de aristas bastante complejas. Pero bueno, básicamente para vender jugadores vos tenés que tener buenos jugadores para vender, para poner en la vidriera, que es primera división. El primer equipo tiene que estar en primera división del fútbol uruguayo, porque desde ahí está probado que es donde se venden la gran mayoría de los jugadores, y además tenemos que competir en torneos internacionales y tratar de que el club cada día crezca más. Para poder cubrir, como te decía, ese 90% del presupuesto. ¿Y cómo logramos tener buenos jugadores? Formándolos a través del proceso de formación, academia, o también teniendo un departamento de scouting robusto que pueda estar atento a las diferentes oportunidades que se puedan dar, tanto a nivel formativo como también a nivel de primera división con jugadores de otros clubes, para poder hacer algún tipo de negocio, sea traerlos a préstamo con una opción o directamente comprarlos, que se desarrollen 1 o 2 años en el club y después venderlos. Pero hay un 10% que, como te decía, es el ingreso comercial, que tampoco desatendemos porque al final también es una parte muy importante de un club de fútbol. Hay que tomar en cuenta que sí, somos una empresa, que sí tratamos de funcionar como una empresa, pero al final somos un club de fútbol. Hay mucha pasión, hay hinchas. Trabajamos aún en un club chico como Montevideo City, pero por lo que Montevideo City genera en una pecera, porque está todo el mundo constantemente viendo lo que el club hace, opinando, sea a favor, sea en contra. Generalmente en Instagram somos unos cracks, somos el mejor club del mundo, y en Twitter somos el peor club del mundo. Pero bueno, creo que eso es un poco también el perfil de las personas que interactúan en esas redes. Pero nada, es otra consideración que hay que tomar en cuenta. Y sí también desarrollar, como te decía, campañas de socios, tener una tienda oficial para poder ofrecer los productos, que además yo creo que nuestros productos son de muy buena calidad por el acuerdo de sponsor técnico que tenemos con Puma. Eh, Darle al socio o darle al comprador en la tienda oficial eh, experiencias diferentes, ver cómo podemos lograr dentro de un mercado totalmente atomizado como es el uruguayo y además muy pequeño, porque al final somos 3,4 millones de uruguayos, un producto diferente a lo que podía ser lo tradicional dentro del fútbol, y eso lo logramos a través de experiencias, que es un poco lo que le llamamos. Hemos mandado socios a Manchester a que vivan un partido de fútbol allá. Eh, Hay una que es muy divertida, que el departamento de acá de comercial y de marketing la creó, que es
sentite jugador por un día. Y en uno de los partidos contra los grandes, Peñarol Nacional en el estadio, que nosotros somos locales ahí, en el Estadio Centenario, el socio que gana el sorteo hace todo lo que haría un jugador de fútbol en el día de partido. De concentrar, estar en el ómnibus, llega al estadio y tiene su box en el vestuario con su equipación, sale a hacer el calentamiento y los rondos con los jugadores en un estadio, imagínate, ¿no? El Estadio Centenario, 20.000, 30.000 personas, y el socio ganador vestido de jugador hace el calentamiento con los jugadores, vuelve al estadio, vuelve al vestuario, está su equipación oficial, sale con el equipo, con los 11, o sea, es el jugador número 12, se saca la foto y evidentemente hasta ahí llega la experiencia, ¿no? Pero son ese tipo de cuestiones que dentro de lo que nos permite también la reglamentación, porque evidentemente hay que tener un poco de cuidado en ese tipo de cosas, pero dentro de lo que nos permite la reglamentación, sí otorgarle al socio la mayor proximidad posible eh, al fútbol, porque hay como una especie ¿cómo te puedo decir?, de aura alrededor de lo que pasa en el vestuario, de lo que pasa con los jugadores, mismo de la figura del jugador de fútbol, de cómo se vive un partido los minutos previos al partido, la charla técnica del técnico, la arenga del jugador, del capitán previo al ingreso a la cancha. Entonces tratamos de buscar esos momentos que son muy exclusivos para poder dárselos al socio. Y así es como desarrollamos esa campaña, tomando en cuenta eh, o también promocionando esa imagen de club amigable, de club neutral, de un club que trabaja con la comunidad, para poder lograr cierta adherencia de personas que son hinchas del club, o mismo también de personas que no son hinchas del club, pero que se dan esa oportunidad de ponerse una camiseta que no es la de su club. Y justo que hablas de esto, ¿hay una estrategia ya sea del City o mismo de Torque cuando nació para captar fans, para captar socios? ¿Pretenden ser simplemente una academia y que quizás el hincha de Nacional, Peñarol o Defensor se encariñe, pero no va a dejar de ser de Nacional Peñarol? ¿O cómo lo piensan? Porque debe ser dificilísimo, y más cuando hay una hegemonía impresionante como la de Nacional Peñarol, querer ir a competir o querer hacer algo que obviamente no digo que no tenga sentido, pero que el foco está puesto en otro lugar. Entonces, ¿cómo hacen para, por un lado, tratar de captar más, pero bueno, sabiendo que es una gran dificultad, que quizás no es una batalla perdida, pero quizás no es donde pondrían más la fuerza? Es como decís, me parece que llamarlo batalla perdida es complejo, no es eso, pero es casi eso, porque evidentemente Uruguay tiene un arraigo tradicional en el fútbol que está impregnado dentro del ADN, dentro de la cultura del uruguayo, hace 150 años, cuando los ingleses trajeron el fútbol, pero, pero bueno, dentro de ese marco tradicional que te ofrece el fútbol uruguayo y que además al uruguayo le encanta, y particularmente a mí también me gusta mucho, tratamos de buscar esa beta no tradicional, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de exponer hacia afuera como un club profesional, un club amigable, un club neutro, un club que trabaja con la comunidad, que hace un montón de cosas fuera del fútbol, por más que somos un club de fútbol, que son diferentes, como esto que te mencionaba de las experiencias con el socio. Es un poco lo que tratamos digamos, de pregonar con el club, ¿no? Que evidentemente somos un club de fútbol, que tenemos un propósito muy claro, que es formar jugadores, pero que no es lo único que hacemos. De hecho, actualmente dentro del complejo deportivo tenemos un área destinada a lo social, que la utiliza evidentemente la fundación. Construimos una cancha con aportes nuestros y de terceros también dentro del complejo deportivo, que la usan las escuelas de la zona, la usan los chicos con síndrome Down, clubes de baby fútbol, el INISA también, que son los adolescentes recluidos, y un montón de otras organizaciones que necesitan un espacio seguro para desarrollar actividad física y nosotros se la prestamos. Entonces, a través de estas cuestiones, tratamos también de posicionarnos como un club que no es solo fútbol, que es un club amigable, que es neutro, como te decía,
y que hace las cosas diferente, de forma diferente, que no quiere decir que las haga mejor o peor, sino que de otra forma. Y a través de eso empezar a generar a largo plazo eh, adherentes, socios, hinchas, como quieras llamarle, pero gente que quiera ir a ver un buen espectáculo de fútbol, que es un poco lo que también tratamos de promocionar dentro de la cancha, y que a su vez se sienta atraído por todas estas cuestiones que te decía que hacemos acá en el club. Quería volver ahora sobre un punto que mencionamos anteriormente, en lo que era la venta de jugadores y la distribución. No es lo mismo tener un cierto porcentaje de tu ingreso, bueno, de match day, de TV y demás, y vender un jugador por 2 millones que venderlo por 10, por 15 o por 20. O sea, sin saber a cuánto vas a vender un jugador, cómo distribuís ese ingreso por ese jugador en tu presupuesto y si ahí el City tiene o no injerencia en decir, bueno, si tu budget es tanto, el remanente va para infraestructura, va para captación, no dice nada. ¿Cómo lo hacen? Porque no es lo mismo vender un jugador por un monto un año que otro por otro, y eso te afecta en el presupuesto porque mencionabas anteriormente que el 90% surge de lo que es venta de jugadores. Entonces, ¿cómo lo manejás y cómo lo distribuís y cuánto control hay del Citigroup en eso? Evidentemente es una cuestión muy, como te podrás imaginar, es muy compleja porque al final no estás vendiendo camisetas, ni chocolates, ni nada muy, digamos, como llamarle, muy objetivo, sino que estás vendiendo jugadores y eso depende mucho de una generación. Capaz que en el Uruguay hay una generación que no tiene el nivel de jugadores que tiene otra generación y eso pasa pila. Entonces hay muchos elementos extrínsecos que perjudican o que afectan directamente al modelo de negocios. Entonces para eso lo que hicimos, desde que estoy en este nuevo rol desde febrero de este año, fue presentarle al City Photo Group un plan de negocios a 10 años para demostrarles que, primero, que Uruguay es un... reafirmarles de cierta forma que hicieron muy bien en venir a Uruguay a invertir, que hicimos muy bien en confirmar eh, la permanencia del City Football Group acá en Uruguay, más allá del descenso, que te podrás imaginar también afectó en ese sentido, y, y presentar un plan de negocios basado, como te decía, en ingresos por venta de jugadores en dos grandes líneas, a través de la formación de futbolistas y a través del scouting de futbolistas y el desarrollo de los mismos en el club y después su posterior venta. Entonces, proyectamos con jugadores que hoy tenemos en formativas, con jugadores que hoy tenemos en el primer equipo, eh, determinados objetivos de venta que cubren el presupuesto. Y dentro de esa proyección a 10 años hasta el 32, 33, eh, hay años en los que sabemos que vamos a cumplir con el presupuesto y superarlo inclusive, como nos pasó en el 23-24 con las ventas de Thiago Palacios, de Nahuel Ferraresi, con otros préstamos menores. Y hay otros años que por diferentes motivos podamos no cumplirlos. Y estos motivos se pueden dar porque no el jugador que pensábamos que se iba a desarrollar de determinada forma no lo hizo, o porque creemos que al contrario se desarrolló tan bien que esperemos un año más para venderlo, porque creemos que en un año más a ese jugador que teníamos pensado venderlo este año, creemos que en un año más lo vamos a vender por dos o por tres más de lo que teníamos proyectado. Y bueno, y ahí ir moviendo un poco el plan de negocios, porque tiene que ser dinámico. Yo no creo en un plan de negocios estable. Y además creo sí en un plan de negocio que tiene que ser revisable cada 6 meses, para ir cotejando este tipo de cuestiones, fundamentalmente porque, como te decía al principio, es un modelo de negocio sustentado casi en exclusividad en algo que es muy dinámico y muy subjetivo. Me parece súper interesante, Javi, lo que mencionás de que por un lado está el Citigroup que viene a traer un modelo de formación de jugadores, pero por otro lado vos vas y le mostrás o le presentás un modelo de negocios, ¿no? Entonces, el Citigroup
hasta dónde se mete y hasta dónde no, y cuánta libertad le da al resto de los equipos del grupo para, bueno, justamente poder, como decías vos, tener su propia autonomía y poder desarrollarse de la mejor manera, no solamente justo en el scouting y en la formación, sino también en el modelo de negocios y en la sustentabilidad del club. Al final creo que hay un concepto que hay que empezar digamos, a reafirmar, que es que el City Football Group somos todos. Yo soy City Football Group, o sea, no es que hay algo allá a 10.000 kilómetros de distancia que decide, ¿no? Sino que somos todos parte de la estructura. Yo tengo llamadas con ellos de forma diaria, llamadas con Ferran Soriano, el CEO, y también con otras personas muy importantes de forma semanal, donde vamos actualizando un poco el progreso del plan de negocios y otras cuestiones menores, pero somos todos parte de todo, estamos todos en el mismo barco, sufren las derrotas como nosotros, también festejan eh, cuando el club gana, cuando el club consigue objetivos deportivos. Entonces, ese es un poco el concepto que también existe en Uruguay, ¿eh? O sea, no es una cuestión que surgió ahora en la entrevista, sino que en Uruguay también existe eso de el City Football Group por un lado y Montevideo City Torque y los que trabajamos en el club por el otro, como si fuésemos dos cosas diferentes, pero no es así. Y en ese sentido, y volviendo a lo que consultaba Fede, todas las cuestiones importantes que afectan a la estrategia del club las adoptamos en conjunto con mis pares en Manchester, para no decirte de City Football Group y Montevideo City, sino que con mis pares en Manchester, porque al final, como te digo, estamos todos en el mismo barco. Lo bueno lo que decís, porque es verdad que uno a veces en el inconsciente se imagina lo que decís, bueno, acá hay un headquarters en Manchester que como un laboratorio y dicen, bueno, vamos a ir a distintas partes del mundo a decir cómo tienen que hacer las cosas y al final, como si vos, digo, ustedes son parte de eso, son un grupo en general, que obviamente cada club tendrá su visión y su estrategia, pero al final están todos encausados en formación de jugadores y al final son todos socios entre ustedes y comparten y hacen esas sinergias. Correcto, correcto. Y eso es un poco a lo que iba mi respuesta en la pregunta anterior, ¿no? En, en afirmar o confirmar de cierta forma que somos todos parte de lo mismo, que todos nos alegramos cuando en la llamada semanal que tenemos eh, los lunes o en la mensual también con un grupo más grande, Girona comenta que clasificó a Champions, o nosotros comentamos que Montevideo City descendió, y la gente te escribe, te apoya, porque estamos todos en la misma, ¿no? O sea, el éxito de uno es el éxito de todos, y viceversa también con el fracaso, y eso se siente mucho, es impresionante las dos veces que nos tocó descender, porque al final también forma parte de esto, del fútbol, la posibilidad de descender, y más cuando el objetivo nuestro es jugar con jugadores jóvenes. Siempre lo hicimos de esa forma, y en general siempre o somos el plantel más joven, o tenemos el segundo plantel más joven de la divisional, y eso evidentemente trae sus consecuencias como el descenso, y cuando eso pasó, todo el mundo del City Photo Group te llamaban, nos apoyaban, nos daban para adelante, nos reafirmaban la tranquilidad para seguir trabajando en esta línea. Y bueno, eso es un poco lo que genera esto, ¿no? Y la verdad que es maravilloso. Afectó mucho los descensos y te lo pregunto porque quizás como el club tiene una función primordial que es formar jugadores, quizás el resultado deportivo no está tan atado, pero por otro lado obviamente uno no quiere descender por una cuestión de orgullo y también por un tema de ingresos, pero digo, ¿afectó mucho el descenso más allá del resultado deportivo o en definitiva es algo que puede pasar como decís vos, pero que al final como el foco está puesto en otro lugar, saben que solamente es transitorio y que el día de mañana eso va a traer mejores resultados porque al final es una consecuencia de un proceso que están transitando por, como decís vos, tener jugadores más jóvenes o no destinar presupuesto a comprar a los mejores jugadores porque tampoco les interesa? No, sin duda que afectó mucho, fundamentalmente por una cuestión primero de orgullo, como decías vos, Fede. A nosotros no nos gusta perder, a nadie le gusta perder, y menos al uruguayo, que creo que es una de las lindas características que tenemos.
pero además porque no nos merecíamos tampoco descender, y me refiero a la gente que trabaja en el club o que trabajaba en aquel momento, porque descendimos en dos oportunidades, eh, que uno ve en el día a día como todo el esfuerzo que hacen, todo el trabajo que hacen, las horas que le dedican al club, eh, no es nada fácil, y cuando entras en esa rosca negativa, salir es súper complicado, es muy complicado. Entonces, ver sufrir a la gente que trabaja en el club, me parece que eso es de las peores cosas que se pueden vivir, ¿no? Y vivirlo de adentro también es durísimo. Entonces, el descenso afecta mucho desde ese punto de vista, mueve estructuras también, y me parece que Montevideo City es un club que se merece estar en primera división, por muchas cuestiones, no solo por la estructura que el club tiene, sino también por la gente que trabaja en el club, por los jugadores, por el proyecto en sí mismo, por el propósito del club. Pero evidentemente en el medio, y como vos bien decías, Fede, eh, hay una, hay una cuestión de procesos, de aprendizajes, de errores que se cometen, de no volver a cometerlos, de tratar de establecer el club en primera división, que sea animador en todos los torneos, y para eso hay que ir haciendo pequeños ajustes y aprendiendo un poco de los errores que cometimos en el pasado, para que la próxima vez que ascendamos, que ojalá sea este año, ya no nos vuelva a pasar, porque ya te digo que Montevideo City tiene que ser un club de primera división, y además de ser un club de primera división, tiene que ser un club que esté permanentemente peleando los torneos, teniendo a su vez a los mejores jugadores posibles del medio local. Aprovechando, bueno, esto último que decías y también ya haciéndote las últimas preguntas para ir cerrando, ¿cuáles son las claves, no? Y esto quizás es más a título personal y en general, para una gestión eficiente, orientada a resultados, qué errores no hay que cometer, cuán importante es el liderazgo, ¿no? Y más en tu rol y la visión y la estrategia para poder justamente no volver a cometer esos errores y nada, cada año ir mejorando y ser un mejor profesional. Obviamente que soy nuevo en este rol, así que creo que estoy aprendiendo día a día y tratando también de formarme yo para seguir mejorando, eh, en cuanto al entendimiento que este rol de director general, que es un rol que existe en todas las compañías del mundo, pero al final es mi primera experiencia en esta posición. Entonces ya te digo que también estoy en ese proceso de aprendizaje permanente, y hoy en la mitad de la tormenta, porque bueno, estamos en un año de transición, segunda división, tratando de volver a primera. Por suerte estamos en buen camino porque estamos primeros en la tabla, eh, a 6 puntos del tercero. Los dos primeros ascienden de forma directa, y ya vamos el 60% del torneo, 14 fechas faltan, así que me parece que vamos en buen camino. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, creo que lo más importante, y creo que fue lo primero que aprendí en estos primeros 3 meses, eh, es tener un gran equipo de trabajo, los que trabajan tras bambalinas, eh, que son los que al final empujan el carro, son los que dan la cara por vos, en todas las áreas que un club comprende, ya sea desde operaciones del complejo deportivo, obviamente, director de formativas, eh, comunicación y marketing, que ya lo hablamos, finanzas, legal, eh, operaciones del primer equipo, coordinación, logística, utilería. Creo que eso es lo más importante, y aprender que cada uno sepa que no hay nadie más importante que otro acá en un club, porque si una de esas patas falla, de todas estas que te mencionaba, eh, todo todo se desmorona, ¿no? Se va todo un poco de manos, y que cada uno en su rol es igual de importante que cualquier otro en su rol. Si el canchero no hace bien su trabajo, no tenemos cancha, ¿no? Si el de limpieza no limpia bien el vestuario, o no limpia bien las oficinas, o el complejo deportivo, eh,
eso también afecta mucho al jugador de primera división, al jugador de formativas, al trabajador que viene acá a ejercer su trabajo. Entonces, lo primero que estoy intentando, porque de hecho aún lo sigo haciendo con reuniones individuales con cada uno de los trabajadores, es que cada uno entienda que su rol es igual de importante que el 9 de primera división. Que cada uno entienda cuál es el propósito por el cual viene acá todos los días, dedica 8 o 10 horas de su vida al club, a hacer su tarea, a desarrollar su tarea, para, para que entienda cómo afecta su tarea al propósito último, que es al final, en un club de fútbol que es formador, puede ser cumplirle el sueño al futbolista de desarrollarse de forma profesional. Entonces, cada uno tiene que entender cómo afecta su rol en esto, ¿no? Entonces, creo que lo primero y principal, y es, como te dije, lo que estoy trabajando de forma prioritaria, es alinear a todo el equipo de trabajo a que entiendan cuál es el propósito del club y cómo afecta su trabajo diario en ese propósito del club. Y para eso, evidentemente, tenemos que tener buena materia prima, un buen equipo de trabajo, que esté motivado, que entienda la importancia de su rol y todo esto que te decía. Entonces, teniendo eso, obviamente, delineando la estrategia general del club, que es un rol intrínseco a la dirección general de cualquier compañía, que cada uno entienda cómo afecta su trabajo en esa estrategia del club, me parece que es matemático. O sea, si lo haces bien, las cosas van a salir bien. Para cerrar, Javi, un poco igual, ya lo has contado en todo el episodio, pero ¿qué esperamos del Torque para el corto o mediano plazo? Como un título así para cerrar. En el corto plazo, ascender. No queda otra opción que ascender y ya hay una especie de obsesión en la consecución de ese objetivo. Por suerte venimos bien, trajimos un técnico ahora a principio de año que ya es de la casa, que es argentino, se llama Pablo Marini. Eh, Trajimos obviamente también muchos jugadores, argentinos, varios de ellos. El Huevo Obregón de Estudiantes de La Plata, que está a préstamo en Nueva Chicago, Walter Núñez de Ferro y un montón de otras contrataciones que generaron un impacto inmediato en el equipo y que hoy nos tiene en primera posición. Entonces, esa tiene que ser el objetivo a corto plazo. A mediano plazo es consolidarnos como una academia de formación modelo para el Uruguay, que todavía queda un camino por recorrer. Este es el cuarto año de la academia y todos saben que en un proceso formativo normal al menos son 10 años, porque es el proceso que llega desde que un chico llega con 8, 9 años hasta que un chico debuta en primera y tiene la posibilidad de ser vendido. Aún así venimos muy bien, somos una de las mejores academias de formación a raíz de muchos indicadores actuales que nos arrojan eso. Entonces, consolidar el proceso formativo, creo que a mediano, corto plazo, también te diría, tiene que ser un objetivo eh, que tenemos que conseguir como club. Y evidentemente, después de ascender, permanecer en primera, clasificar a copas internacionales, ser un animador de los torneos, que los chicos de formativas tengan más relevancia en el primer equipo. Hoy siempre hay tres o cuatro que son titulares, más tres o cuatro que están en el banco de suplentes. Tenemos que lograr un mayor porcentaje de chicos en primera división. Nada, un poco en esa línea, ¿no? Y obviamente eh, tratar de que el próximo Luis Suárez, Edinson Cavani, más contemporáneos, Araujo, Darwin Núñez, pueda salir de nuestra academia y no de nuestros competidores. Pero bueno, evidentemente eso va a llevar su tiempo. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo, por tu predisposición y esperemos ver al Torque de nuevo en primera pronto. Muchas gracias, Fede. Bueno, cualquier cosa, estamos a nosotros.